Bendiciones, un privilegio estar con ustedes un domingo más para reflexionar unos minutos en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de una nueva vida y un mejor futuro. Como parte de nuestra vida, sabemos nosotros que somos parte de una naturaleza, a nuestro alrededor hay naturaleza, y nuestra naturaleza humana es entonces la que nos da esas características distintivas de pensar, sentir y actuar. Por eso es que nosotros somos llamados como la corona de la creación por parte del Señor. Entonces, aparte de tener una naturaleza humana, usted y yo tenemos una naturaleza también espiritual. Somos seres espirituales y es esa naturaleza espiritual la que nos da la capacidad de creer que hay un Dios. Quizás usted ha escuchado a muchas personas decir que creen en Dios aunque no son tan espirituales. Dice mucha gente, es que no soy tan espiritual o no soy muy espiritual, pero yo creo en Dios. Y dicen entonces, mi vida, por ejemplo, la pongo en manos de mi Diosito, o le pido a mi Diosito que me ayude con esto, o que bendiga a mi familia, que cuide a mis hijos, que cuide mi negocio. Y muchas personas se expresan de esa manera porque esa naturaleza espiritual que tienen los lleva entonces a creer que hay un Dios a pesar de no ser tan espirituales como lo aseveran o lo dicen. Jesús vino a esta tierra con un propósito específico. El propósito de Jesús de llegar a la tierra era para reconciliar al hombre con Dios y suplir esa gran necesidad espiritual que el hombre tiene. Es por eso que Jesús entonces hoy en día es conocido como la persona, la segunda persona de la Trinidad que nos reconcilia con Dios y suple la gran necesidad espiritual. El encuentro que nos dice los evangelios, y nos mencionan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan que Jesús tuvo un encuentro con un hombre en cierta ocasión en la orilla del mar de Galilea, y los evangelios lo describen a este hombre como el endemoniado gadareno. En ese encuentro que tuvo Jesús con este hombre, pudo mostrarle a sus discípulos que lo acompañaban en sus viajes, una vez más que él tiene poder y autoridad para liberar al hombre y para suplir la necesidad espiritual. Una vez más ellos serían testigos entonces del poder de Jesús y de su autoridad. El hombre con el cual Jesús se encuentra no tenía un buen futuro. Por eso quiero que nosotros vayamos viendo en ese día acerca de cómo Jesús puede darnos una nueva vida y un mejor futuro. Porque ese hombre en ese encuentro nosotros podemos ver que no tenía un buen futuro. De hecho, cuando leemos los versículos del 2 al 5 de Marcos capítulo 5, se los leo en este día, dice la palabra del Señor: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando nosotros leemos estos 5 versos de Marcos capítulo 5, nos damos cuenta del futuro que tiene este hombre. Tiene un futuro, pero no es tan prometedor, no es tan bueno, porque su vida se resume en estos 5 versos, en estos 4 versos, se resume en que tenía un espíritu inmundo, en que vivía en un cementerio, en el cementerio local, ¿verdad?, de la localidad, en que era violento, o sea, se dañaba a sí mismo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que este hombre tenía una vida completamente atada, una vida que no le permitía entonces vivir libremente. ¿Por qué? Porque este hombre necesitaba ser liberado espiritualmente, tenía una gran necesidad espiritual, necesitaba un cambio en su vida, tener una nueva vida y un mejor futuro. Jesús le daría esa nueva vida, Jesús le daría un mejor futuro.
cumpliría su propósito. Jesús cumpliría el propósito por el cual llegó a esa tierra. El propósito de reconciliarlo con Dios y suplir su gran necesidad espiritual. Jesús a eso ha llegado y quiero recalcarlo una y otra vez en ese día. Jesús quiere reconciliarnos con Dios y suplir nuestras necesidades espirituales. La reacción demoníaca en ese momento al ver a Jesús. Ustedes pueden ver en los versículos 6 y 7 que los demonios que controlaban a este hombre lo llevaron a correr y a postrarse delante de Jesús. El versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Pero todos sabemos que son los demonios que están controlándolo, porque ya vimos que este hombre vivía bajo el dominio de los demonios. Entonces el espíritu inmundo hizo que este hombre corriera y se postrara ante Jesús. Pero es que los demonios reconocieron a Jesús, miraron a Jesús de lejos y corrieron, hicieron que el hombre corriera, ¿verdad? Pues dominaban el cuerpo de este ciudadano de Gadara. Y nosotros miramos entonces que al reconocer a Jesús, ellos dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, en el versículo 7. Con esta declaración, ¿verdad?, nosotros podemos ver claramente que reconocen quién es Jesús, reconocen el poder y la autoridad de Jesús, y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese término utilizado en ese momento, Hijo del Dios Altísimo, es porque ellos reconocen y saben que es el único y verdadero Dios de Israel. Los demonios saben quién es Jesús, y por eso encontramos en otro pasaje, ¿verdad?, que dice que los demonios creen y tiemblan, porque saben que Jesús es el único y Dios verdadero, y por eso entonces se postran, por eso ellos claman. Por eso ellos le ruegan a Jesús que no los atormente. Ese poder y esa autoridad que tiene Jesús entonces es reflejada en esta historia que nos dan los evangelios, porque miramos nosotros cómo en los versículos 8 y 9 Jesús ordena. Tiene el poder, entonces, tiene la autoridad para ordenarle a los demonios, y tiene la autoridad entonces también para cuestionar a los demonios. Porque él le dice: sal de este hombre, o sea, está dando una orden en el versículo 8. Está ordenando: sal de este hombre, espíritu inmundo. Miramos el poder y la autoridad de Jesús para ordenar. Y miramos entonces que le pregunta: ¿cómo te llamas? En el versículo 9. Nosotros miramos aquí el poder y la autoridad para cuestionar que tiene Jesús. Entonces, le ordena y le cuestiona. Jesús, al hacer esta pregunta, al cuestionar, ¿verdad?, bajo su poder y autoridad, no es que realmente necesita saber cómo se llama el demonio para expulsarlo, ¿verdad? No necesita que le dé el nombre para decir: sal fuera, te echo fuera. No, Jesús no lo hace con esa intención, no cuestiona con esa intención, lo hace porque quiere dejar en evidencia la realidad y la complejidad de lo que está viviendo este hombre. La vida de este hombre que no tiene futuro, la vida de este hombre que no tiene realmente esperanza y no tiene libertad, era realmente compleja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la respuesta que da el demonio que lleva la voz cantante, dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces ve usted que no era un solo demonio, eran muchos demonios. Y claro está que cuando el demonio que habla dice: Legión me llamo, porque somos muchos, él está utilizando un término latino muy común entre los judíos y los griegos, porque ese término de legión ya era muy utilizado en la milicia. Ejemplo, la milicia romana, que eran los que dominaban la tierra en ese momento. Los romanos utilizaban para, por ejemplo, referirse a una unidad militar con cierto número de soldados, ellos le daban un nombre. Y a la unidad militar compuesta por 6,000 soldados romanos le llamaban legión. Entonces usted lo que puede ver aquí es cómo Jesús deja al descubierto el gran número de espíritus malvados, malignos, que habitaban en el cuerpo de ese hombre con el cual Jesús está encontrando, y los cuales los discípulos que rodean a Jesús están siendo testigos una vez más del poder y la autoridad de Jesús
que Jesús es el único que tiene poder y autoridad para dar una nueva vida y para dar un nuevo y un mejor futuro a la humanidad. Miramos entonces nosotros cómo Jesús deja descubierta esta realidad y esta complejidad de la vida de este hombre. En conclusión, el hombre fue liberado de todos sus tormentos. Si miramos el versículo 15, cuando vienen a Jesús, los que han escuchado lo que ha sucedido, ¿verdad? Los testigos, aparte de los discípulos, miramos cómo este hombre entonces ya ha sido liberado. El versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. En ese momento entonces, después de todo este relato que nosotros miramos en el capítulo 5, logramos ver que cuando el hombre entonces ha sido liberado por Jesús, estaba sentado, estaba vestido y en su sano juicio, su juicio cabal, dice el versículo 15. Entonces, en ese momento, nosotros podemos ver que Jesús le dio a este hombre una nueva vida y un mejor futuro, porque ya está libre de los espíritus demoníacos a los cuales Jesús echó fuera, estaba sentado, estaba ya vestido y en su sano juicio. Ya no se autoinfligía dolor, sufrimiento, ya no se hería a sí mismo, ya no necesitaba estar siendo amarrado, ¿verdad?, con cadenas o con grillos. No, este hombre ya está completamente liberado y Jesús entonces cumplió el propósito en la vida de este hombre. Lo reconcilió con Dios y suplió su gran necesidad espiritual. Lo liberó de todas sus ataduras. Jesús quiere hacer eso con nosotros. Hoy en día, usted dirá, pastor, pero que yo no estoy endemoniado, quizás yo no tengo esas grandes ataduras, pero hay muchas ataduras en nuestra vida. Hay muchas cadenas, ¿verdad?, que nos atan a nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos una libertad espiritual. Completa libertad espiritual. Cuerpo, alma y espíritu necesitan ser puestas al servicio del Señor y Dios quiere entonces a través de Jesús liberarnos a nosotros porque Jesús tiene el poder y la autoridad para darnos una nueva vida y un mejor futuro. Así que este hombre está libre. Este hombre ha recibido una nueva vida y un mejor futuro porque el que solamente, si nosotros vemos su vida viviendo ahí en el sepulcro, ¿verdad? En el sepulcro, en un cementerio, el cementerio de la localidad, nosotros podríamos asumir que el futuro de este hombre no era tan bueno. ¿Por qué? Porque solamente deambulaba, ¿verdad? Se infligía dolor, era violento, pero nosotros miramos que su futuro entonces solamente era esperar que los días pasaran, los años pasaran y morir y ser parte entonces, ¿verdad? Volverse un inquilino más de ese cementerio donde él habitaba, donde él vivía, pero nosotros vemos que ese hombre que solo esperaba volverse parte de aquel sepulcro, de morir y ser parte de ese cementerio local, nosotros vemos que ahora quería ser un discípulo más del Señor Jesús y quería viajar con Jesús. El versículo 18 llama la atención. Porque ya está entonces, ya es un hombre libre, ya es un hombre con una nueva vida, con un mejor futuro. Y él entonces en el 18 dice, al entrar él en la barca, o sea, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, quiere convertirse en un discípulo más, quiere irse con los discípulos, ¿verdad? Junto a los discípulos y junto a Jesús, subirse en la barca y comenzar a viajar con Jesús, ser parte de estos discípulos y ser parte de estos testigos. Pero Jesús se niega a esa petición. Jesús no permite que él viaje con él. Al contrario, Jesús lo envía a su casa, ¿verdad? Y lo envía diferente, lo envía ya vestido, con su sano juicio. Y lo envía con un mensaje específico. El mensaje lo vemos ahí en el versículo 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se
maravillaban. Jesús lo envía a casa, lo envía siendo una nueva persona y le da a este hombre, tal como dice el título del mensaje, una nueva vida y un mejor futuro. Lo envía siendo una nueva persona y lo envía para que cumpla entonces su propósito y le da a este hombre un mejor futuro. Lo convierte, en pocas palabras, en un evangelista. Jesús no permitió que se volviera parte de sus discípulos. Lo convirtió en un evangelista. Que fuera a su familia, que fuera a su entorno, que fuera a su comunidad y que contara cuán grandes cosas Dios había hecho con él y cómo Dios había tenido misericordia de él. Ese hombre se convierte en un evangelista y comienza a pregonar el evangelio de salvación y a contar cuán grandes cosas Dios hizo en su vida y cómo Dios tuvo misericordia de él. Jesús tiene el interés. Jesús está interesado en libertad, en dar libertad espiritual a todas las personas. Quiere liberarlo a usted en este día. Quiere liberarla a usted en este día. No importa cuál sea la cadena, no importa cuál sea la atadura, el Señor quiere darle libertad espiritual para que usted entonces pueda tener una comunión directa con Dios, para que usted y yo podamos tener una nueva vida y un mejor futuro. Solo en Él se puede lograr tener una nueva vida y un mejor futuro. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este relato bíblico que nos cuenta esta magnífica historia de cómo tú, oh Dios, a través de la persona de Jesús, puedes reconciliarnos. Podemos tener esa reconciliación contigo. Podemos tener, oh Dios, esa espiritualidad que tú anhelas que tengamos, que podamos suplir nuestra necesidad espiritual. Señor, gracias porque a través de la persona de Jesús, al ver este relato, Señor, cómo liberó a este hombre que vivía atado, oprimido por muchos, oh Dios, espíritus malignos. Pero podemos ver que el poder y la autoridad de Jesús, oh Dios, estuvieron en ese momento para darle libertad a este hombre. Que hoy, Señor, tú también puedes hacer lo mismo con nosotros. Oh Dios, que hiciste con ese hombre, liberarlo y darle una nueva vida y un mejor futuro, al convertirlo, oh Dios, en una persona nueva, con su sano juicio y convirtiéndolo en un evangelista, en un pregonero de las buenas nuevas de salvación. Hoy también tú puedes, oh Dios, a convertirnos a nosotros en esos pregoneros, en esos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mi Dios, que hoy puede darnos una nueva vida y que puede darnos un mejor futuro. No importa lo que estemos pasando en ese momento, no importa lo que mis hermanos o hermanas quizás estén pasando en ese momento. Si alguien que está escuchando y viendo este mensaje y está pasando por un momento difícil, tú, Señor, puedes darle un mejor futuro, un propósito en sus vidas, llamarlos y enviarlos para que anuncien la palabra, el evangelio, oh Dios del reino. En ese día te agradecemos, Señor, por esta palabra. Gracias por este relato hermoso de libertad y de una nueva oportunidad, una nueva vida y un mejor futuro en ti. Oh Dios, siempre podremos tener. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Sigamos creyendo a la palabra del Señor. En Él podemos tener una nueva vida y un mejor futuro. No lo olvide. Bendiciones.